Tenemos la topología inicial. Ahora, para empezar a examinar dentro de Packet Tracer algunas tecnologías WAN que soporta este simulador. Vamos a empezar con la primera tecnología WAN, que usa justamente una red que hoy en día está siendo deprecada, ¿no? O desusada, como es la red de telefonía analógica conmutada, pero que en su momento ha dado bastante funcionalidad a las redes, que funciona tanto en forma analógica como en forma digital. Veamos la primera red WAN. En este caso es esta, y la primera tecnología WAN es la muy conocida Dial-up. Entonces, la característica de las tecnologías WAN es que utilizan medios de forma serializada, ¿sí? Usa un proveedor que te permite conectarse a esa red, y por ende el costo o el ancho de banda debe ser bien calculado, ¿no? Bien definido. Entonces, ¿qué se necesita para conectarse a una red dial-up? Un módem. En este caso, en Packet Tracer vamos a hacer la adquisición de ese módem. Vamos a sacar nuestra interfaz y vamos a reemplazar por una interfaz que permita conectarse a ese tipo de tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta, que es un RJ11. Un RJ11 es el conector adecuado, ¿no? Que es de 4 hilos y solamente 2 hilos se utilizaban para transmisión de voz. Entonces, los otros hilos o canales se está usando para, en este caso, datos. Obviamente arriba de la frecuencia que no es común en este caso en voz. Entonces, mayor a los 4 kHz, ¿sí? Y se ha llegado a transmitir hasta 56 kHz, entonces, con las características que permiten la modulación. Bueno, encendemos el equipo. Entonces ya tenemos un RJ11, como dice en la descripción. Dice que es una interfaz WAN, es una WIC, que usa la línea telefónica estándar, ¿no? Para conectarnos justamente a una red analógica. En la descripción notamos eso, ¿no? Entonces dice que esta es un módem integrado, ¿no? Que también podemos tener en la vida real un módem externo con el cable de TDC adecuado, que es un cable blindado, básicamente un EDC232. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El cableado obviamente nos va a dar el proveedor, ¿no? El cableado del teléfono que viaja por los postes y va a llegar a nuestra casa la línea LTR, así como se la llama, la LTR. Y vamos a conectar en este caso al módem, y necesitamos conectar a otro módem, entonces, que es la central telefónica que tiene nuestro proveedor, ¿sí? Entonces estamos ahí conectados, que está siendo representada por esta nube, que está compuesta por una serie de conmutadores y dispositivos de red. Bien, entonces estamos conectando. Debemos saber a qué módem hemos conectado. Estamos conectando al módem 4. Este módem 4 va a ser el módem para el proveedor, el módem cliente, con el cual se va a conectar el cliente remotamente. Bien, pero además se necesita un NAC, como dijimos, para controlar el acceso a la red. Un NAC puede ser un servidor o algún dispositivo de control de acceso. Habitualmente, en el que se hacía en el mercado, se montaba un servidor AAA. Por ejemplo, la solución ideal era Radius. Pero muchos sistemas operativos de dispositivos de red como routers soportaban ya y tenían empotrado esa función de autentificación y control, además de enrutamiento. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en Packet Tracer. Vamos a conectar un router, por ejemplo este modelo, ¿ya? Y vamos a adaptar su interfaz para que pueda conectarse también. Vamos a conectar un módem, digamos, ¿no? Un teléfono ahí. Entonces vemos si soporta esos módulos. Hay que ver un equipo que tenga, en este caso, que sea flexible en sus slots para poner esos módulos. En este caso este no tiene. Vamos a optar por otro modelo. O también finalmente en Packet Tracer usamos uno abierto genérico y ponemos ahí el modelo o la interfaz que más nos convenga, ¿no? Este sí tiene bastante robusto este equipo. Aquí están los síncronos. Necesitamos fíjense en la descripción, explica cuál es la función de la interfaz, y dice justamente que es para
una red de servicios de conexión telefónica y además de una infraestructura analógica, y es la que necesitamos. Entonces vamos a conectar eso. Por eso la infraestructura, el performance y el rendimiento de un equipo de proveedor va a ser diferente al del cliente, por supuesto. Encendemos el equipo, entonces hacemos la conexión, de tal modo que este router va a ser un router NAC, va a ser un router que a su vez va a permitir la autentificación, ¿no? La base de datos de usuarios lo vamos a crear dentro del router para que se autentifique este cliente, porque en Dial-Up, por un lado, en la capa 1 capa 2 va a hacer uso de la red de telefonía, pero para pasar a la capa de red se tiene que autentificar, ¿sí? Entonces, continuamos con el cableado. Obviamente en el proveedor está llegando a unas regletas donde están los cables de cobre, y desde su modem, desde la central, desde un modem piloto, se va a conectar igual al modem, en este caso integrado del router. Ya hemos armado la infraestructura, por así decirlo. Ahora hay que empezar a hacer la parte lógica, ¿no? Primero vamos a trabajar en la central telefónica, en la red. En la central telefónica hay que definir, de acuerdo a la numeración de marcado que tiene cada país o cada región, ¿no? Que está definido por su organismo de telecomunicaciones, en este caso en Bolivia. Vamos a asumir que tenemos esa numeración, por ejemplo, de esos dígitos, que son 5 dígitos el número, más el 64 que define la zona, ¿no? Las 3 zonas que está dividida en Bolivia. Entonces, este teléfono es el teléfono piloto, por así decirlo, ¿ya? Al cual vamos a llamar en el proveedor, o va a ser presentado hacia el proveedor. Y el otro número que se le asigna, entonces por eso cada cliente de Dial-Up necesitaba tener en su casa una línea telefónica que le permite conectarse a la red de telefonía analógica. Si no tenía que poner, ¿no? Para tener acceso a internet necesitaba como condición inicial tener una red, estar conectada a la red telefónica. Entonces eso estaba asociado a su número del cliente. Entonces, por ejemplo, este cliente, su número es así, y él tiene que saber llamar a qué teléfono va a marcar, que es el teléfono de la operadora, en este caso también del ISP, ¿sí? Entonces eso ya está, digamos, ¿no? Pero hay que configurar eso en los multiplexores correspondientes. Entonces lo que vamos a hacer en la configuración, sabemos que básicamente en Packet Tracer vamos a hacer eso, ¿no? A dar una identificación, y esta va a ser la central telefónica o el teléfono piloto, digamos, ¿no? ¿Sí? Ya tenemos entonces la configuración. Ahora, ¿qué necesitamos? Ya está la capa física, ya está hecho esto en la central telefónica, ya está el cableado. Recuerden que este cable, bueno, nosotros lo conocemos como LTR, es un cable de cobre de 2 hilos, ¿no? Que nos llega como última milla a nuestro hogar, ¿no? Que transporta voz, pero ahora estamos aprovechando en otra banda, en una frecuencia más alta, datos. Es lo que se hacía, ¿no? Entonces ahora vamos a ir a la configuración, pero primero, fíjense, ahí está la interfaz y le vamos a poner una dirección. Habitualmente, ¿qué se hacía en Dial-Up? Se utilizaba directamente direcciones públicas, al menos en nuestra región, ¿sí? Y no se utilizaban direcciones privadas más el mecanismo de NAT. Vamos a asumir ese escenario. Por ejemplo, esta va a ser, por ejemplo, la dirección que está utilizando, por decir que es una dirección pública, ¿ya? Y luego ya dependía de poner un DHCP server ahí para que automáticamente se configure y demás, ¿no? Solo para hacer pruebas vamos a poner una IP estática también en el abonado, que obviamente, aunque no crean, había una época donde funcionaba así, ¿no? Cada abonado tenía que saber configurar su propia IP. No sabía qué número estaba escribiendo, pero tenía que hacerlo como una receta, digamos, ¿no? Pero al final tenía que saber hacer eso. Bien. Y bueno, por ahora el DNS, digamos la configuración que tenemos ahí. ¿Ya? Tenemos la IP configurada de forma estática, nos falta hacer el enlace. Para que se haga el enlace necesitamos que se autentifique.
Entonces vamos a ir al router, hacer la configuración y cumplir con la función de NAC. Primero, bueno, vamos a poner un nombre para que nos sea más fácil la administración. Es una buena práctica también. Y bueno, básicamente vamos a crear un usuario, digamos, lo vamos a llamar su cuenta, viene, se va a dar de alta, llena el formulario, está pagando, le decimos esto va a ser cuál es tu número, este va a ser tu cuenta, este va a ser tu password, y bueno, lo cambiarás cuando quieras. Entonces creamos una base de datos de usuarios en función de un formulario de registro que se hacía, ¿no? Y entonces el cliente iba a su hogar a través de su aplicación, ¿no? Configuraba su acceso a internet con las credenciales que se le daba, incluyendo al teléfono piloto que tenía que llamar para conectarse. Y en la central telefónica obviamente buscaba un módem libre para hacer el enganche o conexión entre módems, porque la conexión era al final a través de un circuito. Este es un ejemplo de conmutación por circuitos. A pesar que es conmutación por circuitos, pero la comunicación era dedicada, módem a módem, temporalmente, ¿no? Mientras marcaba, se establecía el circuito y la comunicación era dedicada. Entonces se empezó a llamar, entonces hacía rings, ¿no? Luego se configura cuántos rings, ¿no? Sonaba y luego enganchaba. No sé si alguna vez alguien ha escuchado, pero sonaba algo así como ring, 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 y respondía. Entonces empezaban a conversar literalmente con comandos AT entre modems, se hablaban. Y luego el modem le pasaba la responsabilidad al router o al NAC para que se autentifique, y luego pasaba a capa 3 y continuaba con la red. Ring, 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 conectado. Ya se ha conectado y ya tenemos conectividad. Entonces, obviamente, como estás ocupando el medio, pues en este caso nuestro teléfono va a dejar de ser usado, ¿no? Porque cuando uno alzaba el auricular del teléfono en su casa, estaban hablando los modems, ¿no? Y escuchabas para no tener ruido, ¿no? El nivel de conversación que tenían, ¿no? Los modems estaban conversando básicamente, ¿sí? Ahí está la IP, hacemos un ping al gateway y tenemos conectividad. Y es un ejemplo básico de una red dial-up. Bueno, ahora vamos a pasar a otra tecnología que con el tiempo ha sido bastante usada, pero que ha vuelto a reusar esta misma infraestructura, igual que lo hizo ISDN. Obviamente sabemos que ISDN desapareció porque es una tecnología que no llegó realmente a ser estándar, y el usar los switches entre el proveedor se complicaba mucho, ¿no? Y por ende el costo que le llegaba al abonado final era demasiado alto. En algunos casos para tener una videoconferencia era ideal, ¿no? Pero muy alto. Entonces he empezado a crear el enfoque de redes de banda ancha, donde se aproveche al máximo el palo o el ancho de banda de un enlace. Tal es el caso de XDSL, la familia de XDSL, de las cuales, de toda esa familia que podemos recordar, la más usada fue ADSL, ¿no? Que llegó más que todo a los abonados comunes, ¿sí? Entonces para eso hagamos el demo. Vamos a buscar nuevamente la nube WAN. Vamos a usar una nube WAN donde vamos a configurar la red XDSL, ¿no? Va a ser nuestro proveedor, sobre la misma red PCTN, pero en este caso transmisión digital. Estos modems ya no vienen empotrados dentro de los computadores, sino se requiere un modem externo que en nuestro caso en Bolivia el proveedor nos asignaba, ¿no? Básicamente nos forzaba a usar su modem que ellos nos daban, como lo hacen todavía en otras tecnologías, ¿sí? Pero en otros países el abonado puede comprar su propio modem, porque el punto de demarcación o la última milla está hasta ahí, ¿no? Entonces no administra el modem el proveedor, sino lo administra el abonado, el cliente, ¿sí? Bueno, entonces luego de esto, para optimizar, porque como tiene banda ancha, no vale la pena que la conexión sea dedicada, sino se pueda distribuir a más de un usuario, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos usuarios, o más de uno, aproveche esta conexión? Pues usamos las redes LAN. Por ejemplo, un simple hub va a distribuir la conexión de ese módem
Y es por eso que el módem, al ser un equipo externo, tiene esa interfaz, una interfaz Ethernet para conectar. Como vemos aquí, esa interfaz está como mala conectada porque el módem, ese puerto es un módem como un hub switch, entonces hay que conectar a través de un cable cruzado porque es como puertos idénticos de dispositivos iguales, ¿ya? Y luego, ¿qué necesitamos aquí? El módem, usando la misma red, dijimos, entonces obviamente va a ser el mismo puerto, un puerto módem, un RJ11. Vamos a conectar, en este caso, a un módem, pero de otra infraestructura, con otro objetivo, otra tecnología. Ahora, el puerto que le va a llegar al NAC no va a ser un RJ11, porque es una tecnología de banda ancha, requiere una interfaz de mayor capacidad. Por ejemplo, lo que vamos a usar ahora es un puerto Ethernet que está superando los 10 megabits por segundo a nuestro router, ¿sí? Entonces, básicamente aquí estaría el MUX, el multiplexor. Por ejemplo, un DSLAM es el que se utilizaba o se utiliza en el caso de los DSL o ADSL. Entonces, básicamente, ¿qué es un DSLAM? Es un multiplexor de DSL, justamente, ¿no? De ADSL, en todo caso. Es un multiplexor o un MUX, ¿no? Que va a estar ahí, que es un switch en términos generales. Ahora hay que ir a configurar justamente eso, ¿no? El DSLAM. Vamos a entrar al equipo. Como ya no manejamos líneas telefónicas, simplemente el módem, lo que vamos a hacer es conmutar. Vamos a conmutar, básicamente, porque es un MUX. Vamos a decir, lo que venga por el módem lo conmutas a este Ethernet y el dealer se encarga de lo demás. Entonces se comporta como una conexión dedicada. Y puedes conectar varios modems al mismo puerto Ethernet, pues la multiplicación va a permitir que eso sea posible. Y bueno, ¿qué hay que hacer en el otro lado? En la interfaz como tal. En este caso hemos conectado aquí interfaz LAN, la faz 00, conectamos a la interfaz LAN 00, encendemos la interfaz y ponemos su gateway, por ejemplo a 192, 168, 100.0, por ahora, con las máscaras por defecto. Se puede habilitar igualmente aquí un DHCP para que dé IP en el pool correspondiente y le ponga aquí una dirección. ¿Qué es lo que se hace igual en el caso de dial-up, ¿no? Solo como ejemplo, ya sabemos cómo habilitar DHCP, lo voy a hacer rápidamente, ¿sí? No queremos quitar tiempo en el video. El comando es IP DHCP. Primero hay que excluir. Obviamente vamos a excluir el gateway para que no sea parte del ofrecimiento del DHCP. IP DHCP pool, para crear un pool que lo va a llamar XDSL, ¿sí? Y pongo mi default gateway, que va a ser la 192, 168, 100.1. Después tenemos el DNS .10, el network, nuestra red, la 192, 168, 100.0, con su máscara 255 por defecto 255.0. Ese es un ejemplo básico de HP que ya lo conocemos bien. Solo por el tema de que en este lado tenemos una red, ¿no?, donde vamos a dar servicio. Bueno, entonces ya fíjense, ya al haber un conmutador hay una conexión dedicada. El NAC obviamente ya está autentificando y va a pasar a la capa de red, ¿no? Entonces pedimos DHCP, nos asigna. Pedimos DHCP. Entonces esta es una tecnología, un ejemplo de una tecnología WAN, igual que usa la misma infraestructura. Entonces dentro de las tecnologías WAN hay orientadas a la conexión y no orientadas a la conexión. Las orientadas a la conexión requieren un establecimiento minucioso, como el caso de dial-up, una llamada, por ejemplo, una sincronización para establecer la conexión. En cambio, los no orientados a la conexión, como el caso de DSL, no requieren eso, ¿no? El MUX se encarga de eso, pero sí es una conexión dedicada.
Bueno, con eso hemos terminado otro ejemplo. Bueno, como pueden ver ahora está habiendo una desconexión, hay un tiempo de espera. Obviamente para liberar el circuito se tiene que desconectar, ¿no? Entonces lo mismo pasaba en la vida real, ¿no? No transmitía datos, se desconectaba porque alguien usaba tu circuito, ¿no? Entonces porque había que pelear por los módems del proveedor, ¿no? Entonces si dejabas de transmitir pues se perdía. Como desafío se les dejo esta topología. Puedan completar la conexión de cables seriales y traten de cambiar el encapsulamiento en cada enlace. Si por defecto se van a fijar que es HDLC, puede ser PPP, y usar un protocolo de enrutamiento entre esta zona de estos 4 routers, y en esta zona usar un protocolo de enrutamiento estático si puede, si no simplemente todo dinámico, cualquier protocolo de enrutamiento, de tal modo que los clientes desde la PC0 a la PC1, PC2 puedan conectarse a los servidores de esta zona. Bueno, con esto hemos terminado el demo.